Es por eso que hemos titulado este mensaje La misión de Dios y la comisión de la iglesia, porque esta encomienda de Mateo 28 se inicia en el consejo eterno de la Trinidad. Mis hermanos, saltar directamente a Mateo 28 para tratar de comprender la misión que se le ha comisionado o que se ha conferido a la iglesia es como comenzar a ver una película desde la mitad. Hay toda una historia detrás de Mateo 28, una historia que comienza en la eternidad y que al mismo tiempo se empieza a revelar en Génesis capítulo 1. Luego de describir el escenario de la creación, dice en Génesis 1, 26 al 28, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y hay una intención obvia de Moisés cuando dice que los animales fueron creados según su género, según su especie, según su naturaleza, pero el hombre fue creado según Dios, conforme a la imagen de Dios. Y con la encomienda de llenar la tierra de seres humanos que iban a aportar esa imagen, de manera que la comisión original de Dios era llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios por medio de Adán y Eva. Y como espero mostrar en un momento, la gran comisión se encuentra íntimamente relacionada con esa responsabilidad que Dios le dio al hombre desde el principio y que fue saboteada, como todos sabemos, por Satanás en Génesis capítulo 3. Adán y Eva se dieron a la tentación de querer actuar como seres autónomos y por causa de su rebeldía, la imagen de Dios en nosotros quedó estropeada, no completamente aniquilada o eliminada, pero sí estropeada. Ahora, en vez de exterminar a la raza humana, mi Dios en toda justicia pudo haber hecho eso, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete redención a través de un Salvador nacido de mujer, un hombre como nosotros, el postrer Adán, como le llama Pablo a Jesús en 1 Corintios capítulo 15. Él habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de restaurar en nosotros esa imagen divina que quedó estropeada por causa del pecado. Lo que estamos diciendo es que un descendiente de Eva habría de revertir la maldición en bendición, trayendo vida por medio de su muerte. Seguimos leyendo el libro del Génesis y en el capítulo 12 vemos a Dios escogiendo a un hombre llamado Abraham, a quien se le promete darle descendencia y bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Es decir, que lo que Adán perdió en el paraíso sería recuperado por esa descendencia de Abraham, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, como vemos en pasajes como Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, o en Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde Pablo le dice a estos hermanos de Galacia, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. De paso, este es uno de esos pasajes que prueba la inerrancia de la Biblia en cada una de sus partes, en cada una de sus palabras. Pablo está usando aquí como argumento el hecho de que la palabra simiente en Génesis 17 está en singular y no en plural. Dice, no fue a las simientes, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Él es ese descendiente prometido de Abraham, que obedeció perfectamente la ley de Dios durante toda su vida, desde la cuna hasta la tumba. Lo que ni Adán ni ningún otro ser humano a través de toda la historia ha podido hacer jamás. Y luego, siendo inocente, murió como nuestro sustituto, cargando con nuestra culpa en la cruz para resucitar al tercer día y ascender a los cielos, donde ahora está sentado a la diestra de Dios. Escuchen, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice Pablo en Efesios 1:21, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda potestad me ha sido dada.
¿Sabes lo que esto significa? Que ahora hay un hombre que es también Dios, el postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, ha sido entronado en los cielos y ahora gobierna sobre todo el universo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, pero Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es esa realidad la que se encuentra detrás de las palabras de Jesús en Mateo 28:18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Repito, el Hijo siempre tuvo esa autoridad porque Él es Dios. Pero en su calidad de Mesías, como el postrer Adán, Dios, como Dios hecho hombre, a Jesús se le ha conferido toda autoridad sobre todo lo creado. De manera, mis hermanos, que es absolutamente imposible que su obra termine en un fracaso, como sucedió con el primer Adán. Jesús es el Señor. Él gobierna sobre todas las cosas, desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas. Él ejerce su poder y autoridad sobre todo lo creado. De manera que es absolutamente imposible que alguien pueda impedir que Él lleve a cabo la obra que el Padre le encargó. Por tanto, id y haced discípulos, vayan y prediquen este evangelio y hagan discípulos míos en todas las naciones, porque yo soy el soberano del universo. Nada ni nadie puede impedir que las ovejas que mi Padre me dio, las ovejas escogidas por mi Padre, vengan a mí. No hay gobierno humano que pueda detenerlos, ni ninguna falsa religión que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa que estén en este momento sumidos en el Islam o que vivan en Corea del Norte, mis ovejas oirán mi voz y vendrán a mí, porque mi Padre me dio potestad para dar vida eterna a todos los que Él me ha dado. Es esa autoridad suprema de Jesús lo que garantiza el cumplimiento de la gran comisión. ¿Recuerdan el discurso del Monte de los Olivos? Mateo 24:14. Dice el Señor, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No hay el menor asomo de duda aquí. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No será ni un segundo antes ni un segundo después. El evangelio llegará hasta donde debe llegar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los escogidos del Padre, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, estarán allí aquel día cantando a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ven, hermanos, es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la gran comisión. El segundo aspecto que debemos resaltar de nuestro texto es la amplitud y profundidad de la gran comisión. Esta comisión es amplia y es profunda a la vez. Vean una vez más versículo 19 y la primera parte del 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está la amplitud. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ven, hermanos, esta comisión es amplia en su extensión, porque incluye el mundo entero. No hay un salvador para los judíos, y otro para los chinos, y otro para los estadounidenses, y otro para los hispanos.
No, todos los hombres de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo, o de lo contrario se perderán. Juan 14:6, ¿qué dice el Señor allí? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y por si todo esto fuera poco, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro nos dice que aparte del nombre de Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y yo sé que decir eso no es políticamente correcto en el mundo pluralista en el que nos ha tocado vivir, pero la verdad no deja de ser verdad porque los hombres decidan cerrar sus oídos contra ella. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Pero esta comisión no solo es amplia en su alcance, sino también profunda en su esencia. No se trata simplemente de ir por el mundo haciendo convertidos o esperando que la gente haga profesión de fe, levantando su mano, pasando al frente y haciendo la oración del pecador. No, de lo que se trata esta comisión es de hacer discípulos. Y de hecho, es interesante notar que este es el único imperativo que aparece en nuestro texto en el original. Si ustedes leen en la Reina Valera del 60, el versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y la palabra ir está allí en un imperativo. Pero en realidad lo que el texto original dice es, por tanto, yendo a hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. El único imperativo de este texto es hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un seguidor de Jesús, un aprendiz de Jesús, alguien que ha decidido deponer su autonomía o su ilusión de autonomía y rendirse ante Él como su único dueño y Señor por medio del arrepentimiento y de la fe, con el propósito de ser cada vez más parecidos a Jesús. De hecho, yo creo que una de las definiciones más precisas que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de lo que es un discípulo, lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. O sea, es aprender a Jesús. De eso se trata el discipulado, aprender a Jesús. Mis hermanos, recuerden que Cristo vino a restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó estropeada por causa del pecado. Lo que el primer Adán debió haber hecho junto con su esposa Eva, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, ahora Jesús lo está llevando a cabo con su esposa, Doña Iglesia. O sea, Adán y Eva debieron llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Fracasaron. Ahora Jesús, junto con su esposa, la Iglesia, está haciendo esa labor. Mis hermanos, ¿quién es Jesús? Él es la imagen visible del Dios invisible, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y voy a leer ahora de la versión de las Américas, dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza, refiriéndose a Dios. Así que parecernos cada vez más a Jesús no es otra cosa que la restauración progresiva de la imagen de Dios en nosotros. Desde eso que se trata la gran comisión. Lo que el primer Adán debió haber hecho por procreación, Jesús lo está llevando a cabo por regeneración, por medio del nuevo nacimiento. Y nosotros, la Iglesia, como la esposa del Cordero, somos parte de esa empresa. Mis hermanos, nosotros somos la ayuda idónea del segundo Adán, así como Eva era la ayuda idónea del primer Adán. Dios pudo haber llevado a cabo la evangelización de los perdidos, créanme, sin la intervención de ninguno de nosotros. Pero Él ha decidido usar a su iglesia a través de la proclamación del evangelio en el poder de su espíritu para congregar a su pueblo de todas las familias de la tierra. Es por eso que Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, dice algo que a muchos les puede parecer incongruente. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación con gloria eterna que es en Cristo Jesús.
Bueno, pero Pablo, si son escogidos, se salvarán como quiera. ¿Por qué tú sufres tanto? No. No se van a salvar sin el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Dios que escogió a sus ovejas, también escogió el medio a través del cual esas ovejas serán salvadas, la locura de la predicación. Y por eso es que Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Y no trates, mi amado hermano, de desentrañar misterios que Dios no nos ha desentrañado en su palabra. Nuestra responsabilidad es obedecer, no tratar de entender lo que no nos ha sido revelado. Así que Dios el Padre escogió a las ovejas que va a salvar desde antes de la fundación del mundo para dárselas a Jesús, pero esas ovejas van a ser de Jesús, van a venir a ser de Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, por tanto, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y la idea del texto en el original es algo como esto: somos embajadores porque de hecho Dios os habla por medio nuestro. Es por eso que decimos que esta es la misión de Dios. Esta misión fue diseñada por Dios. Esta misión es llevada a cabo por Dios. Es por eso que en Mateo 16 Jesús no le dice a sus discípulos, ustedes edificarán mi iglesia. No, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Es de eso que se trata la gran comisión. El Señor está llevando a cabo lo que Él prometió hacer en Mateo 16, 18, edificar su iglesia, pero Él lo hace a través de la misma iglesia. Un bisturí no puede operar a nadie, pero el cirujano sí puede hacerlo usando el bisturí. Y eso es precisamente lo que Dios ha decidido hacer. Usar personas corrientes como tú y como yo para llenar la tierra de redimidos en quienes está siendo restaurada su gloria, la cual resplandecerá algún día en nosotros sin ninguna distorsión. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que los padecimientos o las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros no solo veremos la gloria de Dios, nosotros vamos a participar por medio de la glorificación de esa gloria. ¿Y cuál es el papel que le corresponde a la iglesia para llevar a cabo esa tarea? Recuerden lo que decíamos hace un momento. ¿Cuál es el imperativo del texto? Haced discípulos. Pero luego vienen 3 participios que nos indican cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo esa tarea. Yendo, bautizando y enseñando. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir y proclamar el Evangelio. Debemos salir a proclamar la buena noticia de que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y que en Él hay perdón y vida eterna para todo aquel que cree. En otras palabras, Dios nos está dando el privilegio de usarnos como bisturí para hacer una operación de corazón abierto. O sea, Él va a cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Y lo va a hacer a través de la proclamación del Evangelio. Eso es lo que ocurre cuando Dios aplica el Evangelio en el corazón del pecador, en el poder de su Espíritu. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo mismo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Por medio de la simiente incorruptible de su palabra, es que nosotros somos renacidos o nacemos de nuevo. Así que el poder no está en el carisma del predicador, en su oratoria. El poder está en la palabra, el poder está en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para producir el nuevo nacimiento en personas que están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3.
Pero lo sorprendente de todo esto, mis hermanos, es que Dios ha determinado usar nuestras bocas como instrumentos para hacer escuchar esa palabra en el mundo. Pero no solo debemos ir y predicar el evangelio, sino también bautizar a los que creen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es por medio de ese bautismo en agua que nosotros damos testimonio público de nuestra fe y venimos a formar parte de una iglesia local, donde aprenderemos lo que implica en la práctica ser un seguidor de Jesús. En otras palabras, es en el contexto de nuestra interacción con una comunidad de gracia, de personas que todavía no son perfectas, están siendo santificadas, están en remodelación, como decimos muchas veces, pero es en el contexto de esas personas que todavía no están glorificadas, donde aprendemos a Jesús. Recuerden que de eso que se trata el hecho de hacer discípulos, aprender a Jesús, como dice Pablo en Efesios 4:20. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, unos versículos antes, en Efesios 4, 11 al 16, Pablo responde esa pregunta. En Efesios 4:20 define lo que es un discípulo, alguien que está aprendiendo a Jesús. ¿Y cómo aprendemos a Jesús? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas. Y en Efesios 2:20 y 21 vemos que estos son los que pusieron el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Es por eso que ya no tenemos más apóstoles y profetas. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cristo mismo ha dado a su iglesia pastores y maestros. Y ahora, pastores, por favor, escuchen cuál es nuestra labor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven, mis hermanos, de qué se trata el discipulado? No es simplemente que una persona diga que cree, es que esa persona está siendo transformada de gloria en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador, quien es la imagen visible del Dios invisible. Estamos aprendiendo a Jesús. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre, dice Pablo, en el contexto de la iglesia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? ¿Solo la verdad que se predica desde el púlpito? No, mis hermanos, como bien ha dicho alguien, ese es el punto de arranque de la palabra. El domingo, cuando el pastor predica la palabra desde el púlpito, pero ahora esa palabra entre semana debe resonar en el corazón de los hermanos, mientras cada uno está hablando al otro la verdad en amor. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, cuando un pastor hace todo en la iglesia, o los pastores hacen todo en la iglesia, ellos no están llevando la iglesia a la madurez de la que Pablo está hablando aquí. Esa iglesia no está funcionando como una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Yo no puedo hacer como pastor que las ovejas dependan de mí. Yo debo llevarlos a que dependan de Cristo. Ahora, esa dependencia de Cristo ni elimina la necesidad de que haya pastores y maestros, como vemos en este mismo texto, pero tampoco elimina la responsabilidad que tiene cada miembro del cuerpo, como dice Pablo en Romanos 12, cada miembro del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, o en 1 Corintios capítulo 12.
poniendo nuestros dones en operación. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es de eso que se trata ser iglesia. Es de eso que se trata el ministerio, hacer discípulos. De ahí el tercer elemento de la Gran Comisión, enseñándoles. Y obviamente debe ser en el contexto de las iglesias locales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque primero menciona el bautismo. O sea, nosotros somos bautizados, somos introducidos en el cuerpo de una iglesia local y en ese contexto somos enseñados. En ese sentido, no podemos desconectar esta comisión de Mateo 28 con la promesa de Jesús en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Es en el contexto de una comunidad de redimidos interactuando con otros redimidos que están en el mismo proceso de santificación que nosotros, que aprendemos a guardar todo lo que Cristo ha mandado. El Señor no dice enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No, es enseñándoles a guardar. Todo lo que yo les he sugerido, no, todo lo que yo les he mandado. Recuerden que a Él se le dio toda autoridad. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Sus palabras poseen la autoridad del Rey del universo. Y lo que hacemos en la iglesia es enseñar desde el púlpito todo lo que Cristo nos ha mandado en su palabra para que ahora los hermanos puedan usar esa palabra que también ellos están aprendiendo en sus devocionales personales y compartirlas con los demás para que todos juntos sigamos en ese proceso de crecimiento. Es por eso que no podemos aprender a Jesús aislándonos de los demás. No podemos, eso es imposible. La santificación progresiva, mis hermanos, es un proyecto de comunidad. Es un proyecto de comunidad. Necesitamos ser miembros de una iglesia local. Hay personas que dicen, no, yo soy miembro de una iglesia, de la iglesia universal. No, hermanos, miren, nosotros no aprendemos a Jesús siendo miembros de una iglesia, de la iglesia universal. Aprendemos a Jesús rozándonos con gente de carne y hueso que han sido redimidos, pero que todavía no han sido glorificados. Y es en ese contexto que nosotros aprendemos a formar en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Dónde aprendemos a amar como Cristo nos amó? Con gente que nos ama como nosotros quisiéramos que nos amaran. No es cuando hay malos entendidos, es cuando hay problemas y nosotros tenemos que aprender a amar como Cristo en medio de esos problemas, en medio de esos malos entendidos, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero aún nos resta un elemento adicional en el texto de la Gran Comisión y que veremos mucho más brevemente. Ya vimos la autoridad de Jesús, que es la que define y sustenta la Gran Comisión. Ya vimos la amplitud y profundidad de esta comisión. No es simplemente hacer profesiones de fe o hacer convertidos, es hacer discípulos. Pero ahora nos resta la promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la Gran Comisión. Mis hermanos, aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como decía en la introducción de este mensaje, nunca ha sido fácil la tarea de hacer discípulos y nunca lo será, con pandemia o sin ella. Pero no estamos solos en el cumplimiento de esta comisión. No temas, dice el Señor en Isaías 41:10, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, o como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Hay una triple negación aquí en el texto original. Nunca, imposible, jamás
yo los dejaré ni los desampararé. Así que no tengan temor a la hora de salir de su zona de confort, de su zona de seguridad, porque donde quiera que vayan, yo estaré con ustedes en cada momento, en cada minuto, en cada segundo de cada día. Y por si todo esto fuera poco, esta promesa no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Es hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de los elegidos haya sido completado. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos todos los días, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia en la casa de su Padre. Es por eso que decíamos al principio que el combustible que energiza la Gran Comisión es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mezclado con el gozo y la gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia. Mis hermanos, como dice la palabra, algún día toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y el Señor nos ha dado el enorme privilegio de ser parte activa del cumplimiento de esta promesa al compartir con otros el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 4:4. De manera que sí, la Gran Comisión es nuestra responsabilidad. Como decía, no es una gran sugerencia. Somos responsables de llevar adelante la Gran Comisión si somos cristianos. Pero hermanos, es al mismo tiempo una respuesta de gozo, de asombro y de gratitud. Es un gozo poder compartir con otros las inescrutables riquezas de Cristo para que su alabanza continúe traspasando las fronteras y resonando en gente de todo pueblo, raza y cultura. Es por eso, mis hermanos pastores, que nuestra responsabilidad como pastores es hacerle ver a la iglesia cada domingo, de alguna forma u otra, la gloria, la majestad, el imperio, la hermosura de nuestro Señor. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hermanos a admirar a Jesús, porque es contemplando su gloria que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Tenemos a un gran Salvador que compró para nosotros una gran salvación, que ahora está disponible para todo aquel que cree. Así que no es el sentimiento de culpa lo que nos va a motivar para la tarea de hacer discípulos, sino el asombro de tener un Salvador como Jesús y disfrutar de una salvación como la que Él compró para nosotros al precio de su sangre. Es por eso que debemos pedir en oración lo que el apóstol Pablo pide en oración por la iglesia en Éfeso. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ellos ya conocían a Jesús, pero dice Pablo, yo quiero que sus ojos tengan colirio, para que ustedes puedan ver a Jesús más claramente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? El mismo poder que operó en Jesús para levantarlo de los muertos es el mismo poder que se requiere para levantar a un muerto espiritual y llevarlo a la vida en Cristo Jesús. Y eso lo opera Dios. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Pero Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es y seguirá siendo poder de Dios para salvación. Oh, mis hermanos, ¿cuánto necesitamos esa visión fresca de la gloria incomparable de nuestro Salvador y de su sorprendente gracia que nos dio vida por medio de su muerte?
Decía Octavio Winslow, un siervo de Dios del siglo XIX, que Jesús estaba tan completamente decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo, que Él creó el árbol del cual se sacó la madera para hacer la cruz sobre la cual murió, y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron a ese madero maldito. A ese nivel estuvo dispuesto Jesús a humillarse para poder salvar a pecadores como tú y como yo. Y todo aquel que ha abrazado de corazón ese mensaje del Evangelio y que está creciendo en el entendimiento de ese Evangelio de la gloria de Cristo, dirá como los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando le prohibieron predicar acerca de Cristo, a predicar a Cristo, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos.